Buenas tardes. Actividad integradora 4. La tabla periódica y sus aplicaciones. Nombre del estudiante: Leticia Magali Ábrego Moreno. Módulo 14. Universo natural. Grupo M1 4 C2G 20-019. Fecha: domingo 19 de septiembre del 2021. Introducción. En el presente trabajo estará realizando una descripción de la estructuración de la tabla periódica de los elementos y las implicaciones que tienen en la formación de compuestos orgánicos e inorgánicos, además de conocer sus características específicas como las agrupaciones, clasificaciones y secciones que ordenan los distintos elementos existentes en el universo. Sin más por el momento, comencemos. La tabla periódica de los elementos es una herramienta gráfica encargada de clasificar, organizar y distribuir los diferentes elementos químicos existentes en base a sus propiedades y características de su composición, siendo su principal función la de establecer un orden en específico en el cual se agrupen los elementos con el fin de poder identificarlos. La misma está compuesta por 118 elementos distribuidos en 7 filas horizontales, denominadas como periodos, así como de 18 columnas verticales, llamadas grupos. División por familias o grupos. División por periodos. Clasificación de los elementos por número atómico. Descripción del símbolo químico. Masa atómica. Compuestos orgánicos e inorgánicos. Preguntas. Fuentes de consulta. División por familias o grupos. La división de familias o grupos de la tabla periódica de los elementos se establecen de forma vertical a través de las 18 columnas que componen la misma. Esto es así, ya que todos los elementos que se encuentran dentro de dicho grupo o familia vertical tienen en común tener la misma valencia atómica, siendo así que mantienen ciertas características, propiedades o similitudes entre sí. División por periodos. La división por periodos de la tabla periódica de los elementos se establece de forma horizontal a través de las 18 columnas que componen la misma. Al contrario que los grupos o familias verticales que mantienen una relación entre sí, los elementos que conforman una sola fila horizontal cuentan con ciertas diferencias en lo que respecta a sus propiedades, pero manteniendo masas similares entre sí. Clasificación de los elementos por número atómico. Los elementos químicos presentes en la tabla periódica están ordenados en 118 casillas de información que indican un número atómico, propiedades químicas, masa y nombre del elemento en cuestión.
Para comenzar, el número atómico se asigna a un elemento químico en base al número total de protones con los que cuenta cada átomo del mismo. Esto basándose en la física y química del elemento en cuestión. Descripción del símbolo químico. El mercurio es un elemento químico perteneciente al grupo 12, periodo 6 de la tabla periódica. Su símbolo químico es el denominado Hg, abreviatura denominada del hidrargirio, término actualmente en desuso, que a la vez procede del latín hydrargyrium y de hydrargyrius, proveniendo a su vez estos del griego hydrargyrios, cuyo significado viene del hidros, agua, argyros, plata, por su composición líquida a pesar de ser un metal. Es un metal noble, soluble en soluciones oxidantes, altamente tóxico, derivado de sus compuestos, inoloro en estado líquido que puede llegar a evaporarse en altas temperaturas. Masa atómica. El calcio es un elemento químico perteneciente al grupo 2, periodo 4, de la tabla periódica. Su masa atómica es de 4,078 unidades. Es el tercer metal más abundante en la corteza terrestre, siendo su composición de trimorfo más duro que el sodio, pero menos que el aluminio, con menor reactividad químicamente que los metales alcalinos y alcalinotérreos, siendo un elemento presente en prácticamente todos los seres vivos, exactamente en el sistema óseo de los animales, seres humanos, la cáscara de los huevos en los corales, en diversos suelos, siendo sólido mientras se encuentre en un estado ordinario y de color blanco, plateado. El calcio está presente en la mayoría de los seres vivos, lo que convierte este elemento en algo indispensable para solventar la vida. Compuestos orgánicos e inorgánicos. Compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos son aquellos provenientes de los seres vivos y cuyo origen provienen de compuestos biológicos, caracterizados por tener el carbono como el elemento principal de su composición, además del hidrógeno con el cual se enlaza. Otros compuestos químicos menos frecuentes en los compuestos orgánicos son el nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre. Algunos ejemplos de compuestos orgánicos son gasolina, plásticos, gas natural. Por otro lado, los compuestos inorgánicos son aquellos que se forman por la combinación de ciertos elementos metálicos o no metálicos pertenecientes a la tabla periódica de los elementos, no estando compuestos por carbono en su mayoría, puesto que cuando este último está presente, no suele constituir un elemento principal en su composición. Algunos ejemplos de compuestos orgánicos son el agua, dióxido de carbono y mercurio. Preguntas. ¿Por qué es importante la clasificación de compuestos orgánicos e inorgánicos? El conocer cómo se clasifican los diferentes compuestos químicos existentes en la tabla periódica
Nos ayuda a comprender la composición de los elementos orgánicos y diferenciarlos de los inorgánicos para distintos fines, como pueden ser el correcto uso de los compuestos químicos en lo que respecta a su utilización y posible daño que pueda ocasionar en el medio ambiente, en la salud misma de los seres vivos, tanto humanos como animales y plantas. Además de ser muy útil en diversos trabajos de química que tengan que desempeñar en ámbitos laborales, educativos o incluso en la vida diaria. Tomando como ejemplo las reacciones químicas provocadas entre elementos químicos que puedan dar origen a un incendio y cómo saber apaciguarlo, producto de la combinación de sustancias combustibles y oxígeno. ¿Para qué nos sirve conocer y comprender a la estructura de la tabla periódica? El conocer la composición de los elementos de la tabla periódica nos ayuda a tener un amplio conocimiento de las distintas químicas presentes en todo el mundo, que podemos utilizar tanto en la vida cotidiana como en el ámbito laboral y educativo, para saber identificar sustancias que nos pueden afectar tanto a las personas como al medio ambiente. Para llevar algún trabajo de química o simplemente conocer las aportaciones que nos brindan, por ejemplo, el calcio, que consumimos en diferentes productos como la leche. Es una herramienta de gran utilidad en lo que refiere al conocimiento detallado de todos los elementos registrados encontrados en la Tierra. Fuentes de consulta.